Alabado sea Dios, es una bendición para mí. Estoy con temor porque hay un mensaje que predicar y cuando uno tiene esa responsabilidad uno tiene que tener temor. Rápidamente, porque el tiempo también ha avanzado, vamos a ir a la Biblia Segunda de Reyes. Saludamos a la iglesia. Deseamos que la iglesia del Señor cada día sea llena de la gracia del Espíritu Santo. La bendición de Dios poderosa sea en cada uno de nosotros y podamos caminar en esa bendición. Felicitamos la iglesia porque está llena de la palabra de Dios. Aquí no falta la palabra de Dios. La da el pastor, la da la pastora, la dan los hermanos. Gloria al Señor, participa la iglesia y eso es bueno. Aquí no falta la palabra de Dios. Aquí abunda la palabra de Dios. Es un privilegio estar en una iglesia donde la iglesia, su fundamento es la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Segunda de Reyes, capítulo 6. Verso 25. Gloria al Señor, pastor, para que pueda leer. Alabado sea Dios. Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 25. Quiero decirle que el pastor fue el que me entregó a mí a una iglesia a pastorear, Pastor Jorge Caridad. Yo tuve el privilegio de estar bajo las órdenes de él en la iglesia aquí en Miami Garden. Y él fue el que me fue a dejar allá tirado en un lugar donde la iglesia, pastor, recuerdo que estaba llena, así como está aquí ahora. Hermano amado, estaba llena así como está aquí. Y yo dije, wow, mira la iglesia que voy a pastorear, qué linda. Eso fue el domingo. El martes éramos 7. Éramos 7, gloria al Señor. Pero Dios vino a mi corazón y me dijo: declara que la iglesia está linda. Y yo dije: Señor, gracias porque la iglesia está linda. Dígale usted conmigo: gracias, Señor, porque la iglesia está linda. La iglesia está preciosa. La iglesia está hermosa. Está lavada con la sangre de Jesús. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí está el Señor. Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 25. Vamos a leer la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así: hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sirio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cap de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salve, rey, señor mío. Y él le dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Pueden sentarse los hermanos. Gloria al Señor. Dios puso en mi corazón en esta tarde hablar sobre los juicios de Dios, pero haciendo énfasis en su misericordia. Aleluya. Gloria al Señor. Los juicios siempre, alabado el Señor, han sido causantes de tristeza, causantes de dolor, causantes de amargura, de mucha necesidad. En este caso era la hambruna. Vamos a ver otros casos, gloria al Señor, como el Espíritu Santo tuvo que tratar con el hombre, con el ser humano. Vamos a comenzar en el juicio
con Noé. Dios vio que Noé era un hombre justo. Y al ser un hombre justo, halló gracia en los ojos de aquel Dios todopoderoso. Pero el resto de la sociedad estaba corrompida. Dice la escritura que el camino de ellos era de continuo al mal, tanto que había mucha violencia, mucha degeneración. El hombre había equivocado su camino y había dado las espaldas al Creador. Comenzó a adorar la criatura, comenzó a caminar tras los dioses falsos, gloria al Señor. Y lamentablemente el hombre, cuando no hace la voluntad de Dios, tiene que sufrir las consecuencias del pecado. Y para ello Dios tiene que obrar con justicia. Y el juicio en aquel entonces fue un diluvio. La Biblia dice que la casa de Noé entró a casa, la familia de Noé entró a casa y fueron salvos 8 personas. ¿Cuántos miles habían? Supongamos que habían 2 millones en aquel tiempo. De 2 millones se salvaron 8. Sodoma y Gomorra fue sumergida bajo el fuego, porque la sociedad era una sociedad corrompida. Sus caminos eran de depravación. Fornicaban. Era una sociedad corrupta desde el más chico hasta el más viejo. Eso dice la escritura. Desde el más joven hasta el más viejo. Y ahora, gloria al Señor, estamos viendo las mismas situaciones que habían en el tiempo de Noé y las mismas situaciones que habían en el tiempo de Sodoma y Gomorra. Como consecuencia, el fuego tuvo que caer en esas ciudades. ¿Cuántos fueron salvos? Fueron salvos 3 personas de miles que habían en ese tiempo, de mucha juventud, de mucha niñez, de muchos hombres, de muchas mujeres. Solo fueron salvas 3 personas. Bendito el Señor. Pero el juicio es para destrucción, la misericordia para restauración. Y Dios, gloria al Señor, aleluya, aunque tiene que ejecutar sus juicios, también Dios demuestra su misericordia. Y en el libro de Mateo oímos a Jesús haciendo milagros en Capernaum, sanando enfermos, echando fuera demonios, resucitando muertos, haciendo maravillas. Gloria al Señor. Y en Capernaum dice la escritura que Jesús dijo que sería más tolerable el castigo para Sodoma y para Gomorra que para aquellas ciudades donde se hablaba palabra de Dios, donde se hacían milagros de Dios, donde habían cosas lindas que hacía el Espíritu Santo. Sería más tolerable, habría más misericordia para, alabado el Señor, para aquellos que cayeron en aquellos juicios, que para aquellas personas que escuchan la palabra de Dios y la desprecian y las hacen a un lado. Bendito el Señor. Judas igual hace referencia a esta palabra, donde habla que las ciudades que fueron sufridas y destruidas por el fuego eterno, Sodoma y Gomorra, el castigo de ellos sería, gloria al Señor, aleluya, grandemente, aleluya, pero la misericordia de Dios sería manifestada en aquellos
que se arrepienten, que buscan a Dios, aleluya, que le dan, alabado el Señor, la espalda al pecado y buscan la bendición de Dios. Estamos hablando de esos dos juicios. Habían otros juicios en el tiempo de Moisés, cuando aquella gente caía picada por aquella serpiente. Estamos hablando de otro juicio, aquella gente que eran picadas por las avispas, que causaban también dolor y muerte. Estamos hablando de Coré y la familia de 250 personas que fueron tragados vivos por su desobediencia, por su maldad, por su pecado, porque decidieron ellos no seguir a Dios y contradecir la palabra y murmurar, como estábamos hablando en esta mañana, contra la palabra. Y el hombre equivocó su camino, y entonces tenían que venir los juicios. Y los juicios no son agradables. Los juicios duelen. Los juicios causan dolor. Los juicios causan tristeza. Y en esta palabra que hemos leído en esta mañana, encontramos también a un Acab, rey depravado, corrupto, que hacía lo malo delante del Señor, que adoraba a dioses como Baal, ofreciendo aún niños recién nacidos como sacrificio. En el tiempo de Acab se levantó una ciudad llamada Jericó, y como antes de poner el fundamento lo que ponían era un sacrificio, y pusieron sacrificio de criaturas, como se hace en ese tiempo. Aquí es la trata de personas, aquí es la venta de órganos, aquí es como el hombre se corrompe prostituyendo a los infantes, a los niños. Bendita la gloria del Señor. Y dice la Biblia que Acab se casó con una mujer llamada Jezabel, que no pertenecía al pueblo de Dios, que lo que hacía Jezabel era adorar a Baal, adorar a otros dioses. Y la escritura dice, gloria al Señor, que esta mujer, gloria a Dios, mataba a los profetas de Jehová. Había en la agenda política de ellos, había la eliminación de la ley de Jehová, de los profetas de Jehová, de los sacerdotes de Jehová. Es una agenda oscura como la que estamos viviendo en este tiempo. Ahora mismo hay una agenda donde la inocencia de la niñez está siendo atacada. Está siendo atacada por muchos sponsors. Está siendo atacada por mucha gente que hace lo malo delante de los ojos de Jehová y quieren anular la palabra de Dios a como sea lugar, y quieren cerrar, aleluya, las iglesias como proyecto, como agenda. Gloria al Señor. No quieren, aleluya, escuchar mensajes que vayan alusivos a los juicios de Dios. Ellos quieren escuchar mensajes que hablan de que todos somos iguales, de que hay derechos tanto para el hombre como para la mujer, como a los otros. Gloria al Señor. Que el Señor los reprenda, porque Dios sigue siendo Dios justo, y su palabra sigue siendo la palabra viva, y su palabra sigue siendo, aleluya, aquella palabra que va a juzgar a cada ser humano. Esta mujer mataba a los profetas. Entre esos, gloria al Señor, había un siervo de Dios llamado Abdías, porque Dios siempre tiene un Abdías en medio de una generación perversa. Dios siempre tiene un Abdías para darle, aleluya, seguridad a aquellos hombres de Dios. No hace falta que nos defienda el gobierno, no hace falta que nos defienda la policía. Aquí lo importante es lo que dice Dios y su palabra. Bendita la gloria del Señor.
En ese tiempo Dios levanta a un Elías, porque Dios tiene que levantar un Elías que sale de la nada. Allí no dice que Elías salió de este lugar, que hacía esto, que hacía lo otro. Elías sale de la nada y le da una palabra al rey Acab. Y le dice: oye, va a dejar de llover por 3 años y medio, y cuando vuelva a llover será por mi palabra. ¿Y por qué turbas tú? Eres tú el que turbas. Y Elías le dice al rey en su cara, porque una cosa es importante, hermano, que no podemos estar callados. Usted y yo estamos llamados para decir la palabra, sea a quien sea, con respeto, con amor, con misericordia, pero la palabra es importante. Bendita la gloria del Señor. El que turba a Israel eres tú, porque has dejado los mandamientos de Jehová. Todo lo que en este mundo pasa, todo lo que en este globo terráqueo se mueve, alabado sea el Señor, aleluya. Si dejamos la palabra del Señor, va a haber algo que turbe a la sociedad. Por eso usted va a ver que cada mes, cada año, está viendo a alguien que está disparándole a la gente. Psicópatas, gente que no tiene su cabecita bien puesta, porque se dan a la droga, porque se dan, alabado el Señor, a hacer cosas que no deben hacer. Hace poco escuché en un lugar, había una aldea donde todos estaban endemoniados casi, porque jugaban la ouija. Cristianos que pretenden jugar la ouija y que no les va a pasar nada. Cristianos que pretenden, gloria al Señor, como decíamos en la mañana, burlarse de la palabra del Señor y que no les va a pasar nada. Cuando María murmuró, le cayó un juicio, lepra. Ahora se está dando el caso de que hay gente que murmura y como que nada les está pasando. Yo tengo una respuesta para ti: estamos en el tiempo de la gracia. Pero cuando venga el juicio, ay de ti, ay de ti, ay de ti, porque entonces la palabra de Dios tiene que ser cumplida. Bendita la gloria del Señor. Esta mujer era una mujer perversa, y este hombre, rey de Israel, se casó con ella. El rey Acab hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Mire, hermano, en ese tiempo había una necesidad tan grande en Israel, porque la sequedad trae necesidad. La sequedad trae pobreza. La sequedad es como ahora que estamos en una inflación. La sequedad trae una inflación extrema. Extrema. No hay productos, no hay víveres para el hogar, hay necesidad, hay un desierto, la sed, el hambre. Eso puede ocasionar que mucha gente muera enfermas, como también puede producirse mucha enfermedad. Y por eso estamos viendo cada día nosotros combatiendo, aleluya, contra el pecado, contra la maldad. Y usted ve cómo resurge la maldad, cómo se levanta la maldad, cómo camina el pecado. A lo bueno se le dice que es malo, a lo malo se le dice que es bueno. El pecado resurge y florece y pareciera como que nada está aconteciendo. Pero es que Dios está dejando que todo esto pase, porque estamos en el tiempo de la gracia, donde la misericordia de Dios, aleluya, quiere llegar al corazón del que está perdido, donde la misericordia de Dios le está dando oportunidad al tibio, donde la misericordia de Dios le está dando oportunidad a aquel que está apartado, para que vuelva, para que no se pierda, para que retroceda, para que camine a Jesús,
para que mire a la cruz, para que se arrepienta, para que se convierta, para que, aleluya, deje de hacer aquello que es malo. Dios le dice a Elías, porque hay algo que Dios me estaba diciendo, que lo tengo que decir. A pesar del juicio, la provisión va a llegar a sus santos. A pesar del juicio, la provisión va a llegar a sus hijos. Así es que, iglesia, tú no tengas temor. Tú no puedes vivir en temor. Si hay juicio allá afuera, hay provisión aquí adentro. Si hay dolor allá afuera, hay provisión aquí adentro. Si allá la gente se está matando, aquí Dios va a suplir lo que haga falta. Lo que Dios haga, aleluya, vea que tú necesitas, Dios lo va a suplir. Porque había una necesidad tan terrible que Dios tuvo que llamar a Elías y decirle: Elías, vete para la corriente del río. Gloria al Señor. En el capítulo 17, aleluya, de Primera de Reyes, usted puede ver, se lo voy a leer. Gloria al Señor, porque es importante. Primera de Reyes 17. Gloria a Dios. Aleluya, lo voy a leer del principio hasta llegar después a donde quiero llegar. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí. Oiga, hermano, ¿qué es apártate de aquí? Si no, sepárate del mundo, sepárate de la vanidad, sepárate de aquello que va a dañar tu alma, que puede ocasionar muerte espiritual. Sepárate, apártate, camina con Dios. Oye lo que Dios le dice a la iglesia. Oye lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Sepárate. No podemos estar con el mundo. Si ellos se quieren perder, que se pierdan ellos, pero nosotros separados. Apártate. Vuélvete al corriente, al oriente, y escóndete. Oiga, qué importante, hermano. Apartarse y esconderse. Tú, cuando ores, no ores como los hipócritas que quieren que te vean allí que estás orando. Ay, no. Apártate, escóndete. Ora en silencio, ora gritando, pero en secreto. Hazlo en secreto. Beberás del arroyo y yo he mandado la provisión. Hermano, mire, el juicio puede estar allá afuera, pero la provisión tiene que estar con los hijos de Dios. Tiene que estar con los hijos de Dios. La provisión tiene que estar con los hijos de Dios. Y no es que no va a haber necesidad, va a haber necesidad. Elías tenía necesidad, pero Dios le da la palabra y le dice: apártate, escóndete, vete al oriente y beberás del arroyo. Yo he mandado a los cuervos que te den. Ya existía el Uber, ya existía el Lyft. Que no es que ahora es que estamos nosotros ahí modernizados. Ya existía el Uber. ¿Cómo que se llama la otra aplicación? DoorDash. Ya existía. Ya existía. Pregúntese usted: un cuervo llevando carne es normal, son carnívoros.
pero llevando pan donde lo hornaban. ¿Qué panadería, qué bakery visitaban? ¿Qué puede una mentalidad decir? Cuervos llevándole pan al profeta por la mañana y por la tarde. ¿Hablarían esos cuervos? Elías, aquí te traigo carne y te traigo pan. Óigame, qué misterio más grande. Pero no importa cómo Dios haga, lo importante es que la provisión llegue. No importa cómo Dios se las ingenie para hacer las cosas. Si nos preguntamos, no hay respuesta. Lo importante es que la provisión llegue. Dígalo conmigo, lo importante es que la provisión llegue. No importa cómo. Si viene del norte, si viene del sur, si viene del este, si viene del oeste, no importa. Lo importante es que llegue. Lo importante es que llegue. En tu trabajo tú tienes provisión. En tu casa tú tienes provisión. En la escuela tú tienes provisión. En la universidad tú tienes provisión. No te puede faltar la provisión, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Aunque haya juicio, aunque estemos pasando momentos malos, aunque estemos pasando momentos difíciles, la provisión tiene que llegar. Qué lindo, gloria al Señor. Por allá había una viuda que no tenía ningún valor. Tenía necesidad. No tenía suficiente alimentos. Pero había un juicio que estaba cayendo. No había lluvia, no había rocío, había sequedad, no había provisión para el pecador. Porque el pecador sufre las consecuencias de su pecado. Por eso va a haber suicidios. Por eso va a haber homicidios. Por eso va a haber que un hombre loco agarra a su mujer, la mata, mata a sus hijos y después se mata a él. Porque el pecado lo que trae es desgracia. El pecado lo que trae es miseria. Alabado sea el Señor. El pecado no trae nada que sea bueno. Y esta mujer no tenía nada. Y salió de su casa. Pero a su encuentro, ella sin saber, a su encuentro, porque también ella estaba bajo juicio, venía el profeta Elías. Dice la escritura que llegando el profeta Elías, Dios le había dado orden de que se fuera afuera de la ciudad, que fuera a la ciudad, que allá había dado, oiga, Dios le había dado orden a una viuda para que sustentara al profeta. Y la viuda estaba pelada, sin nada. Yo le he dado orden a una viuda para que te sustente. Estaba pelada. Las cosas de Dios, los cuervos, haciendo lo que Dios les dice de una manera sobrenatural, gloriosa. Y esta mujer natural, sin nada, Dios le da orden para que alimente al profeta. Porque ya el río se había secado, no había lluvia, ya los cuervos no hacían el delivery. Se había ya acabado la carne y el pan. Y Dios le dice a Elías: levántate,
vete para allá a Sarepta de Sidón. Sarepta de Sidón quiere decir el lugar de prueba. Oiga, ¿qué es eso, hermano? Vamos para Sarepta, vamos al lugar de prueba, a la casa de fundición. Cuando este hombre, gloria al Señor, llega a la puerta de la ciudad, mira que viene una mujer. La mujer, gloria al Señor, va a recoger unas ramitas para ir a cocinar lo último que le quedaba. A veces nosotros tenemos esa experiencia que nos queda lo último. Y cuando nos queda lo último decimos que será el día de mañana. Voy a hablar con el pastor, quizá me presta. Voy a hablar con el amigo. Voy a hablar con mi hermano. Ya lo último que tenía. Y Elías llega y le dice: permíteme un momento, regálame un vaso de agua. El profeta: regálame un vaso de agua. Y la viuda va y de camino a buscar el agua. Y el profeta le dice: permíteme otra vez, hazme una tortita cocida de pan, que tengo hambre. Y la mujer le dice: ay, Dios mío, pero si lo que tengo es un poquito de harina y lo que me queda en la vasija es como dominicano, un chin de aceite, un chincito de aceite, y yo lo iba a preparar para comérmelo con mi hijo y luego para echarme a morir. Oiga, qué pensamiento. Estaba bajo juicio. Y Elías, el profeta, le dice: ve y cocíname a mí la torta primero. Cocíname a mí la torta primero. En vez de estar murmurando, en vez de estar haciendo algún comentario, en vez, gloria al Señor, de que tú te pongas. Mire, hermano, lo que sí, ay Señor, lo que la viuda hacía era tener la visión en la harina y en el aceite, en la casa, en el carro. La visión de muchos en la casa, en el carro, en el colegio, en la universidad. Y nos olvidamos que la visión debe de estar en aquel que da la provisión. Nos olvidamos y queremos ver la provisión. Queremos, ay Dios de la gloria, queremos ver el cuervo con el pan, con la carne, y queremos ver la harina. La viuda miraba la harina, la viuda miraba el aceite, gloria al Señor, y le dice: solamente iba a ser una torta, comérmela con mi hijo y echarme a morir. Bendita la gloria del Señor. El profeta le dice: hazme a mí primero. Y eso va con usted, pastor. Muchos tienen en poco al pastor. Y el pastor debe de ser primero. Que mi esposo, que tu esposo. Que mi esposa, que tu esposa. Que mis hijos, que tus hijos. Porque cuando tú honras al pastor, estás honrando a Dios. Estás buscando el reino de Dios y su justicia primero. Entonces lo demás viene por añadidura. Ese es el secreto de la provisión. Lo demás viene: dame a mí primero una torta y después hace una tortita para tu hijo y para ti. Pero así dice Jehová: la harina no va a escasear. El aceite no va a menguar. Tú sabes lo que es tener provisión.
en medio de un juicio, en medio de una necesidad, que tú tengas provisión. Cuando a todo le falta, tú tienes. Cuando a todo le falta, tú tienes. Cuando a todo le falta, tú tienes. Bendita la gloria del Señor. Pero si pones la mirada en la harina solamente, cuando pones la visión solamente en el aceite, luego que se termine, mejor échate a morir. Pero si tienes la visión de darle a Elías primero, entonces quiere decir que vas a honrar a Dios y las provisiones van a venir detrás de ti. Salmo 23, el último verso, dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Qué es lo que dice? El bien, la provisión, el bien, la bendición, el bien, la unción del Espíritu, el bien, la paz de Dios, el bien, el cuidado de Dios, el bien, mis hijos van a ser bendecidos, el bien, mi esposo va a ser bendecido, el bien, mi esposa va a ser bendecida, me seguirán todos los días de mi vida. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Qué linda la gloria del Señor. Segunda de Reyes. Este pueblo está sufriendo por las consecuencias del pecado. Este pueblo está en la rebelión y lo que está ocasionando es que se decreta otro juicio. Ese juicio, hermano amado, eran los sirios, Dios usando a los sirios. Óigame, ay santo. Cuando tú te rebelas contra Dios, Dios va a decretar algo que te va a perjudicar. Por su justicia, Dios lo hace para ver si tú pones la atención en su palabra, para ver si tú decides arrepentirte y buscar su rostro nuevamente. Cuando tú decides hacer rebelión contra la palabra de Dios, contra el siervo de Dios, contra su palabra, entonces hay un decreto de juicio contra ti. Y algo se va a levantar. Algo se va a levantar. Y aquel árbol que daba fruto, se le comienzan a caer las hojas. Y aquel árbol que daba fruto, las ramas se llenan de animalitos raros que están carcomiendo y ya no dan hojas, ya no hay fruto. Eso es lo que este pueblo está experimentando. Y aquí hay una lectura tan tremenda, hermanos, que tú y yo la vamos a leer. Segunda de Reyes 6:25. Después, el 24, después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército. Imagínate tú diciendo el diablo: necesito 1000 demonios. Imagínese usted. Y los demonios: ¿y para qué, Satanás? Tenemos un trabajito que hacer. Hay un decreto contra una iglesia, contra una familia, contra un hombre que dice servirle a Dios. Ben-Hadad decide reunir el ejército.
todo un ejército y subió y cercó a Samaria. Oiga, hermano, cercó a Samaria. El verso 25 dice: y hubo gran hambre en Samaria. Y a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. La cabeza de un asno quiere decir que no habían vacas. Ya se habían comido todas las vacas, ni chivos, ni cabros. Entonces, como no había, cogieron a los pobres burros, los mataban, y la cabeza de un asno que no tiene mucha carne, pero era el buffet que había en ese tiempo, con estiércol de paloma. Que el estiércol de paloma, estuve buscando el significado, y es un nombre de una planta que da espigas, y eso es lo que comían: espigas con carne burro. ¿Cuántos quieren comer carne burro? ¿Cuántos quieren comer carne burro? Imagínese usted. El estiércol de paloma costaba $5. La carne de burro, $80. Bendita la gloria del Señor. El verso 26. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y le dijo: salva, rey, señor mío. Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te podré salvar yo? Cuando los hombres ponen la mirada en los hombres, cuando buscamos solución en los problemas de los problemas, y hay hasta cristianos que van al brujo. Hay cristianos que están leyendo el horóscopo. ¿Qué va a pasar el día de mañana? Estoy buscando trabajo, el horóscopo, a ver qué dicen las estrellas. Antes muchos iban donde Walter Mercado, ¿se acuerdan? Van donde los santeros, van donde el espiritismo, a buscar solución. Mucha gente cristiana se mete a las botánicas para ir a comprar cosas que lo llenan de mentiras, y después están en la iglesia: me voy con él. ¿Con quién te vas a ir? No te engañes. Y le dijo al rey: ¿qué tienes? Escuche esta lectura, hermano, que es importante. Ella respondió: esta mujer me dijo: da acá a tu hijo y comámoslo. Del hambre que había, de la miseria que había, del pecado que había cometido Israel. Como consecuencia, las madres se estaban por comer a sus hijos. La mujer le dijo: da acá a tu hijo y comámoslo. Comámoslo hoy y mañana comeremos el mío. Hagamos un trato, hagamos un negocio. Nos comemos al hijo mío hoy y mañana nos comemos al tuyo. ¿Te parece el negocio? ¿Está bien? De todas maneras, lo ofrecemos a Baal, lo ofrecemos a los dioses falsos, no hay problema. Y Jehová, olvídate de Jehová. Él nos sacó de Egipto, olvídate de eso. Él nos libró de la esclavitud, olvídate de eso. Él perdonó nuestros pecados, olvídate de eso. Él nos salvó, olvídate de eso. Pero no podemos negociar con el mundo, olvídate, negociemos, amemos al mundo. ¿Cuántos alaban al Señor? Cocimos pues a mi hijo. Lo cocinaron, hermano.
al niño. Y lo comimos. Al día siguiente yo le dije, da acá a tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo, porque hay pecadores que son más astutos que las serpientes, hermano. Que te dicen, mira, te invitan a pecar. Cuando ya tú pecas, lo que hacen es burlarse de ti. Te dicen, hagamos esto. Y tú vas y lo haces. Cuando ya tú has cometido el pecado, el diablo comienza a señalarte, a burlarse, a decir, tú caíste. Se burlan. Comamos al hijo tuyo. Lo escondieron, hermano. Lo escondió la mamá. Porque hay gente bien astuta. Comamos pues a mi hijo y lo comimos. Al día siguiente le dije, da acá a tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó la palabra de aquella mujer, se entristeció el rey y rasgó sus vestidos. Pero en vez de arrepentirse, mandó a matar al profeta Eliseo. Mandó un hombre. Eliseo estaba en su casa y como el profeta recibe revelación, mire, hermano, y como pastor, y el pastor Jorge Caridad lo sabe, nosotros a veces antes, cuando usted viene a nosotros, en este caso el pastor, cuando usted va al pastor, el pastor ya se las usa y se las imagina. Ay, hermano, ya el Señor me reveló eso. Ya el Espíritu Santo me había dicho algo parecido. Porque el pastor conoce a sus ovejas. Las ovejas no conocen al pastor. Pero el pastor conoce a sus ovejas. Bendita la gloria del Señor. ¿Qué pasa? Que hay hambre. Pero yo dije al principio que íbamos a hablar de juicio, pero también de misericordia. Había un Noé, había un Moisés, había un Abraham para tratar de librar a Sodoma y a Gomorra, había un Lot que salió libre, gloria al Señor, había una viuda, había un Elías. Ahora hay 4 personas leprosas. 4 personas leprosas que están a la puerta de la ciudad y tienen un hambre, porque aunque estemos enfermos nos da hambre. Y estos 4 leprosos tenían hambre y tenían una preocupación. De aquel lado, la cabeza de un burro vale 80. No tenemos dinero. El estiércol de paloma vale 5 monedas de plata. No tenemos dinero. ¿Qué hacemos? El ejército sirio está rodeando. Mire, hermano, 4 leprosos pudieron entrar en el campamento del enemigo. Cristianos que tienen el nombre que es sobre todo nombre no pueden entrar donde está el enemigo y reprenderlo, donde está el enemigo y echarlo fuera. Cristianos que no oran para entrar en un momento de guerra espiritual a contrarrestar aquello que pueda estar perturbando a la familia, aquello que pueda estar perturbando a sus hijos, aquello que pueda estar perturbando en la iglesia. Aleluya, el Cristo. Si 4 leprosos entraron, hermano, para traer una salvación tan grande por la misericordia de Dios, ¿cuánto más tú y yo que tenemos las garras del Espíritu Santo podemos lograr victorias importantes? ¿Me está entendiendo, iglesia? Tú tienes las arras del Espíritu Santo. Tú has sido sellado con el Espíritu Santo. Tú eres lavado en la sangre de Cristo. Tienes la autoridad, tienes el poder
para ir, gloria al Señor, a batallar y echar fuera demonios y romper cadenas, aleluya, y proclamar, aleluya, la bendición de Dios sobre la iglesia, la bendición de Dios sobre esta ciudad, la bendición de Dios, aleluya, sobre mucha gente para que pueda ser salva. Pastor, de esos 4 que fuimos a la iglesia, cuando usted nos entregó allá, que habían 4, porque con mi familia ya habíamos 7. Hermano, dejamos 45 personas. La gloria para Dios. La gloria para Dios. Quedaron 45 gente y ahí está la iglesia. Ahí está la iglesia. Pudimos ver manifestaciones de Dios espirituales lindas, como pudimos echar demonios también. Porque cuando incursionamos el mundo espiritual de Dios, grandes hazañas podemos lograr. ¿Me entiende, hermano? Escuche, cuando usted incursiona, cuando usted decide penetrar a buscar la bendición de Dios, usted puede lograr tremendas hazañas, tremendas victorias. Eso usted téngalo por seguro. Pero si usted está esperando que el pastor solamente sea él que incursione y usted se queda sin estar activado, yo creo que el pastor va a tener que orar por usted para que se active, para que usted incursione. 4 leprosos incursionaron donde estaba el ejército sirio, y el pensamiento de ellos fue: si morimos, que muramos. Esther lo dijo igual: voy a ir donde el rey, y si he de perecer, que perezca. Los 3 que estaban allá en el horno de fuego dijeron lo mismo: mira, no nos vamos a postrar delante de esa imagen, y si Dios nos libra, que nos libre, y si hemos de morir, que muramos. Porque el pensamiento de un hombre de Dios debe de ser ese: incursionar en oración. Mire, incursionar para uno mismo e incursionar, entrar para batallar por otros. Por otros. Bendita la gloria del Señor. Para terminar, el profeta Eliseo dio una profecía y dijo el varón de Dios que ya la cabeza de un burro no iba a costar 70 monedas de plata, iba a ser más barato el precio. Y hubo un hombre que no creyó, porque siempre hay gente que no cree. Pastor, siempre hay gente que no cree. Usted dice una palabra, allá dicen amén, y hay otros que dicen no lo creo. Duro de cerviz, rebelde. ¿Hasta cuándo te vamos a soportar? ¿O hasta cuándo el pastor tiene que soportar eso? Tu dureza, tu incredulidad. Vienes aquí a la iglesia, pero ¿para qué vienes con incredulidad? ¿Para qué vienes con dureza? ¿Por qué no abrir el corazón a Dios? Y cuando el pastor predique y tú digas amén, lo digas de corazón, que lo creas de verdad. Que ese amén vaya juntamente, gloria al Señor, con una alabanza para Dios. Que le creas a Dios. Que puedas estar dispuesto, como decía la hermana, creo en la mañana, hay que morir, hermana Marcia creo que fue, hay que morir a nosotros mismos. Hay que morir a nosotros mismos. Mire, hermano, de aquí nada nos vamos a llevar. No haga como allá en Puerto Rico, que entierran a los muertos en carros. A uno lo enterraron con una motora.
Increíble, hermano. El diablo se lo llevó con todo y motora. Se fue al infierno en un Uber. Porque los hombres necios, hermano, mueren en su necedad. Incline su rostro.